Noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Yo siempre les pongo un día de la semana diferente al que pongo en el día calendario, por eso es la reunión, muchachos, qué pena. Allí con el despiste. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué cuentan de nuevo? Buenas tardes, profe. Muy bien. Ya Buenas dije, tardes, profesor. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted ya cómo dije, siguió? Buenas noches. bastante aliviado, Buenas noches, profe. espero que siga así, que no vaya a agarrar un viento por ahí, me vaya a dar 3 vueltas, no, estoy ya bien, gracias a Dios. No tengo tos, que es lo importante, porque cuando me da tos, les digo que quedo como 3 meses con tos. ¿Ustedes cómo van? Ya eligieron voceros todos. Las dos fichas ya tienen su vocero. Cuéntame cómo van con eso. No, Digamos, todavía no se ha escogido. no. Bueno, es importante que hagan ese ejercicio, muchachos, porque el vocero es quien nos va a estar representando, ¿sí? Incluso la próxima semana. eh, Hay reunión de fichas y la idea es que haya un vocero por cada ficha. ¿Sí? Hay una reunión de seguimiento para que el vocero, digamos, pueda manifestar esas inquietudes que puedan tener ustedes. Obviamente yo espero, sí, que sigamos el conducto regular. Si tienen algo que sentir respecto de mí, como tutor que estoy con las fichas, ustedes me cuenten, ve, instructor, debería mejorar esto, a veces hablamos y no respondes, cualquier cosa. Yo les pido disculpas, realmente tengo demasiadas cosas y como estuve enfermo, sí que se me acumuló trabajo, ¿cierto? Entonces, de pronto si me estoy demorando en responderle cualquier cosa, ahí les pido un poquito de paciencia, ¿sí? Pero he tratado de atenderlos, de estar como muy atento, sobre todo al grupo, para que porfa estén allí atentos. Bueno, vamos a ir empezando, son las 7:08, me disculpan el retraso, pero estaba con otra ficha y casi no termino con ellos. Estuve apenas como una horita y a veces esa hora se va volando y uno no se da ni cuenta. Entonces, muchachos, primero que todo, algunos me han estado escribiendo que se les presentaron inconvenientes con las entregas y que por eso no las pudieron hacer. Entonces, no se preocupen que a final de mes estaré habilitando todas las evidencias que hemos desarrollado hasta la fecha. Cabe aclarar que es sobre la fase de análisis en la que estamos. De la fase de inducción, si alguien requiere que le habilite actividades, debe de justificarme eh, a través del correo con una excusa médica, cualquier tema que sea realmente justificable, ¿sí? Porque esa fase ya finalizó y yo les di una semana adicional después de que terminamos la fase, les habilité las actividades. ¿Listo? Entonces, la idea es que finalizando fases, ya los que se pongan al día, ya en otra fase, pues no tendría sentido que cuando pasemos, por ejemplo, a planeación, todavía hayan personas colgadas con actividades de la fase de análisis. Entonces, por eso, por ejemplo, ahorita a fin de mes, habilito las que vayan corrido, las evidencias que hayamos trabajado hasta ese momento se van a habilitar para que se puedan poner al día.
La sugerencia es que tengan la actividad desarrollada y que en el momento que se habilite la carguen, no que esperen, ¿sí?, a que lleguemos a esa habilitación de esos espacios para desarrollar la actividad, porque recuerden que igual van a tener siempre, semana a semana, actividades para desarrollar, entonces se les sumarían con las que tengan pendiente. Entonces la idea es que las tengan ya desarrolladas. ¿Listo? Bueno, Profe, buenas noches. buenas noches. Profe, respecto a lo que acaba de mencionar, sí tengo una duda algo gigante y es la tercera actividad que quedó para la semana pasada, era la que estaba, pues digamos, para el tema grupal, ¿no? Sí. Ir organizando las fuentes de información respecto al proyecto que vamos a desarrollar a nivel grupal. Ah, Pero pues habíamos quedado al pendiente de hacer como una tutoría para identificar pues dentro de los proyectos que teníamos grupales cuál era el más viable y que de ujú. pronto identificáramos eso para poder ser más puntuales con la actividad y de pronto no hacer muchas, pues digamos que focalizándonos en lo que realmente Sí, sí, necesitamos hacer. eso es claro, esa actividad yo la voy a habilitar ahorita en entregas tardías y ya, yo se la recibo por allí, por ese lado, no hay inconveniente. Ah, Eh, ok, perfecto. ¿Listo? No hay problema con eso, igual ya las que vienen esta semana, prácticamente todas grupales, entonces igual me toca igual esta semana configurarles los grupos ya en la plataforma, entonces esta semana debo dejar el acceso listo para que puedan hacer esas entregas que se vienen ya esta semana, que son todas, la mayoría pues son grupales, de metodologías, creo que sí es individual. Entonces, vamos a revisar ello. Listo, yo igualmente les pongo ahí las evidencias en el anuncio que se van a trabajar esta semana. Eh, no las he configurado, ahorita las configuro, pues, y es que cuando digo no las he configurado es que tienen como entrega para el 2028, creo, ¿cierto? Pues ahorita que terminemos la sesión, yo se las cuadro una vez, que siempre me pasa como hacerlo antes, pero igual yo ahorita se las cuadro con las fechas para que lo puedan hacer. Listo, entonces vamos a revisar las evidencias para que luego iniciemos con esas asesorías de los proyectos. ¿Listo? Entonces voy primero a hablar de las evidencias y ya aclarado las evidencias pasamos a las asesorías y nos podemos extender hasta las 9 de la noche con este tema. ¿Listo? Entonces, denme un momentico, ya les comparto pantalla. Voy por agua, ya regreso. Bueno, entonces ya les voy a compartir por acá la pantalla para que veamos. Me confirman allí si están bien. Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces recuerden siempre, en el contenido del curso van a poder encontrar todo el material de aprendizaje. Entonces vamos a ir a contenido del curso. eh, por acá en proyecto. Las sesiones en línea también nos encuentran acá las grabaciones. Yo no me acuerdo qué tan actualizado lo tenga, pero lo debo actualizar.
Y no hay ninguna. Ahora sí. A verlos acá. Pero solo hay una. Bueno, aquí está mayo. Ujú, listo, vean, tengo que poner más día con eso. Pues acá las van a encontrar. Yo les está pasando el link de YouTube, pero acaban de crear. Ya, acá tengo ese pendiente de conocer. Entonces ya lo organizo. Acá en fase de análisis, que es donde estamos, en actividad de proyecto, van a encontrar el material de formación y la guía de aprendizaje. Entonces en la guía de aprendizaje vamos a buscar las actividades que vamos a desarrollar. Por acá las tenemos, vamos a ver. Actividad. Uno. Entonces dice taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Entonces dice, a partir de la revisión de diferentes herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requisitos, seleccionar una para configurar los requisitos del proyecto, redactar un documento donde describa la herramienta a utilizar y colocar los pantallazos de la configuración. Esta actividad consiste en que, pero eso sí es, a ver, yo verifico si realmente se está o me quedo mal. De acuerdo al cronograma, a ver. Hoy estamos a 14. O sea, ¿qué son estas? Formulación del proyecto. Formulario de recolección de información. Si me quedó mal estos temas, formulación de requerimientos. Las actividades de más adelante. Las actividades de acuerdo al cronograma son formulación del proyecto de software. Sí, yo decía que estábamos ya muy adelante, eso es más adelante, ¿listo? Lo voy a modificar aquí, incluso ya mismo. Del 12 al 18 de junio. Voy a editar acá una vez y voy a pegar la que son. Profe, buenas noches. Una pregunta. Sí, buenas noches. Profe, es que últimamente he estado un poco perdido en las clases, entonces, pues yo ya hice las actividades y las de la guía de aprendizaje uno y las subí, pero no sé si las subí bien. O sea, ni siquiera sé dónde las subí, mejor dicho. Listo, ahorita les muestro dónde las pueden subir. Listo, profe, gracias, porque las subí este viernes, pero ni yo me entendí qué fue lo que hice, la verdad. Listo, formulación del proyecto, esa es la primera. Entonces, vean que esas son orientadas al proyecto que ya ustedes, ahorita vamos a asesorarnos para que nos orientemos mejor con ellos. ¿Listo? Entonces, acá ahora sí vamos a mirar formulación del proyecto. A ver, de formulación del proyecto de software. Teniendo en cuenta las características del software a construir, selecciona las herramientas para capturar requisitos, definición de funcionalidades. ¿Listo? Entonces, deben hacerse, debe seguir normas básicas de presentación de un documento escrito. Entonces, ya ustedes acá van a hablar sobre ese proyecto que ustedes van a hacer. Van a empezar a formular, ve. Por acá dice, selecciona una de las herramientas de captura de requisitos mencionadas en los componentes. Diagramas de casos de uso, historias de usuario, storyboard, para realizar la formulación de los requisitos. Ya van a empezar a hablar como esas necesidades que se tienen que suplir con el proyecto. ¿Sí? Y por acá dice, utiliza herramientas de plantillas como Star UML, plantillas de historias de usuario, que se escribieron en el componente formativo. Ya acá vamos a empezar a formular el proyecto. ¿Sí? Ven que por acá, la anterior que fue la que ustedes no han desarrollado, ¿cierto? Es la del diseño de instrumento de recolección.
Ya acá van a empezar a proponer el proyecto de software. Normalmente, la idea es que igual ustedes construyan un documento y lo vayan alimentando. A ver si por acá tengo una plantilla. Esa es una plantilla que yo manejo con un curso que se llama Análisis y Diseño de Software, ¿cierto? Donde se hace la concepción del proyecto. Entonces, lo primero que yo hago es un análisis de contexto. Ustedes ya hicieron una actividad donde hacían descripción como de la organización, ¿cierto? Yo eso no se los hice enfocado al proyecto, pero la idea es hablar como de la empresa, que si ya existe, digamos, o si es un emprendimiento, un contexto general del proyecto. Entonces, uno, para entender cuál es la empresa, dónde está ubicada, qué tipo de cliente trabaja, todo eso, hace una descripción de la organización, de sus objetivos como negocio. Estos objetivos son de la empresa, no son del proyecto, sino la empresa en la que yo trabajo tiene unos objetivos estratégicos de manera estratégica, sino general. Entonces, esos objetivos estratégicos del general y los específicos que se tienen. Aquí el alcance, si ya el proyecto va a abarcar tal cosa. Entonces ya es empezar a hacer la propuesta, pero pueden usar una plantilla parecida a esta, no hay ningún problema. Ya yo acá estoy incluso definiendo actores y las tareas que ejecutan cada actor, ¿sí? Y el proceso verbal. Eso es una cosa que en realidad, muchachos, se le aporta mucho al proyecto y es describir verbalmente, ¿sí?, el proceso que ustedes quieren impactar. Ahorita que empecemos a mirar las ideas de proyecto, yo les voy a decir mucho, enfóquense en el proceso. ¿Sí? Ya ustedes hicieron... Profe, qué pena. ¿Su merced está mostrando algo diferente a la guía? Sí, Es que a mí me sale la guía, no sé si a todo el mundo le sale la guía o algún otro formato diferente. a ver. Sí, me sale solo la guía a mí también. Ahí ya Sí, Ahora tal sí, cual, profe. solo A la mí guía. también. Ahora sí está apareciendo otro documento. Ok, listo. Entonces, esa es la plantilla que les digo. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar una plantilla de este tipo, si la necesitan yo las puedo compartir incluso. Entonces, ¿qué tengo yo en la plantilla? Aquí está la hoja inicial, documento del proyecto, el logotipo de la empresa si lo tienen, y ya eso le va dando también presentación al documento, cómo se llama el proyecto, software de facturación, ¿verdad? Como se le llama el proyecto. El versionamiento en la primera entrega, versión 1, 2, 3, como para ir teniendo historial de esas versiones que ha tenido el documento. Contexto del software. Entonces, en el contexto del software, ustedes van a hablar de la información general de la organización, de la empresa, esos objetivos estratégicos que tiene. Sí, normalmente yo cuando manejo ese curso, yo le digo a mis estudiantes que su proyecto debe ser basado en una empresa real, porque esa información nos da mucha visión de que, digamos, a qué segmentos de clientes vamos a llegar, qué tipos de productos se manejan, en qué contexto está, si está en Colombia, si está en Latinoamérica, si está en Estados Unidos. Sí, porque los clientes y los tipos de clientes varían de acuerdo a ese contexto. El alcance ya sí es el alcance del proyecto. Yo voy a hacer solamente la parte de facturación, yo voy a hacer solamente la parte de tomas de pedidos, seguimiento de pedidos a que se le entregue al cliente el producto. Yo voy a hacer solamente yo voy a hacer un proyecto que genere la liquidación de pagos de cesantías, la liquidación de nómina, no sé, ¿cierto? Eso. Actores involucrados, ¿quiénes son las personas, los stakeholders que hacen parte de este proceso? Que yo voy a impactar con la solución. Organigrama de las áreas involucradas. Que está involucrada cartera y facturación, está involucrado servicio al cliente. Entonces, dentro del servicio al cliente, ¿cuál es el organigrama que se tiene? El analista de servicio al cliente, el coordinador. Después del coordinador viene el director de área, no sé, ya ustedes hacen ese organigrama, pero solo esa área que usted va a impactar con el software, porque la idea es que usted no va a proponer una solución que impacte toda una gran empresa. Entonces, si usted lo hace con su emprendimiento o demás, ya pues obviamente lo hace acotado. Igual no es una camisa de fuerza, digamos, tener en cuenta todo esto, sino que esto nos da un contexto de esa solución. Ya por acá viene la parte de análisis del problema, que es describir ese proceso actual, cómo se hacen. Ve, es que hoy en día, por ejemplo, es que yo les quería mostrar ahorita, no sé dónde me quedo, aunque ya no lo estaba escribiendo todavía, pero yo, digamos, estoy en ese momento en este proceso
Y yo debo escribir, por ejemplo, cómo nosotros registramos los planes de trabajo. Entonces, digamos, el plan de trabajo se define en una plantilla de Excel donde el profesor pone las fichas que tiene asignadas, cuántas horas le dedica a cada ficha, qué otra actividad hace aparte de dar o administrar las fichas, y todo eso se debe escribir cómo se hace hoy en día. Esto, por eso se dice proceso actual, cómo se está haciendo hoy. Yo tengo que entender cómo hacen las cosas hoy y quiero proponer una solución de software que impacte ese proceso. Entonces, ¿cómo está hoy en día? Describo el proceso cómo está, hago un diagrama de procesos, que incluso se hicieron una actividad de diagrama de procesos, ¿cierto? Pero no la hicieron sobre procesos, sino que yo les dije que lo hicieran genérico sobre cualquier proceso. Y ya acá, esa tabla explicativa, acá puse un diagrama de procesos que tienen las actividades y ya acá es a explicar cada actividad de ese diagrama, qué hace, qué duración y frecuencia tiene, qué problemas pueden presentar y qué reglas de negocio impactan. Las reglas de negocio es, por ejemplo, en mi compañía la factura se hace solo los 30 de cada mes y por lo tanto yo solo recibo desactivaciones del servicio hasta el 20 de cada mes. Entonces, si yo voy a realizar una desactivación de servicio el 21, el sistema me va a decir no, tiene que esperar el próximo corte porque ya para ese corte no le aplica. Otra regla de negocio puede ser los empleados deben registrar en el sistema una asistencia de 8 horas y no se les descuentan las horas que no cumplan en la semana, porque deben de sumar 40 horas a la semana, entonces no se les paga si no marcan tarjeta las 40 semanas. ¿Sí? Reglas de negocio como esas. O una regla de negocio puede ser, un cliente después de que haga una compra después de 10 millones de pesos se le tiene que hacer retención en la fuente. Eso es una regla de negocio que impone el gobierno, no me la está imponiendo, no la impongo yo como negocio, pero el gobierno me está diciendo que hay unos estatutos reglamentarios de temas de impuestos, entonces yo los tengo que tener en cuenta si yo estoy facturando, tengo que tener en cuenta eso, si yo voy a retener IVA, si no voy a retener IVA, ¿cierto? Esas reglas de negocio impactarían mi negocio, aun cuando son reglas, digamos, de juego que tiene el gobierno nacional. Entonces, esas reglas de negocio pueden ser propias del negocio o pueden ser reglas que tengan, digamos, a nivel gubernamental, pero que de alguna manera impactan mi sistema. Si yo hago un sistema de notas, entonces tengo que tener en cuenta cómo el Ministerio de Educación propone que sean las evaluaciones para que mi sistema sea acorde a ello. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacer esa parte? Entonces, la idea es que van armando como un documento con cada componente. Entonces, ya es proponer en esta actividad empezar a formular ese proyecto, ¿sí? Empezar a decir cuáles van a ser las características del software, ya como quien dice, ya empezar a pensar en esa solución. Esa sería la primera evidencia. ¿Listo? Esa sería la evidencia de la formulación del proyecto, ¿sí, profe? Exacto, empezar a describir el contexto y empezar a proponer como esa solución. Vamos a ver cuál es la siguiente. Más déjeme, yo paso por acá. Profe, sí sería súper bueno que nos pasaras esa plantilla, me parece que está súper completa. Sí, incluso esa es como la fase 1, que es solamente el análisis y ya luego viene el planteamiento de la solución. Yo la voy a buscar completa y se las paso. Pero también les iba a mostrar cómo otras fichas han realizado esa evidencia. Déjenme, yo la busco por acá y les muestro. A ver, ¿dónde estamos? Eso es en grupos. Cuando nos cargue. Por ejemplo, esa es una entrega de otra ficha que ya va un poquito más adelante de ustedes. A ver, ponerla más grande para que no se queden sin ojos por acá. Entonces vean. Entonces vean que hablando sobre una introducción, lo que son las capturas de los requisitos, ¿sí? Cómo se hace eso en el proyecto, cuáles son los objetivos. Por ejemplo, ese es el objetivo de la entrega como tal. Entonces, definir las funcionalidades del software, los específicos. Entonces ya empieza a hablar de las funcionalidades. Y aquí ustedes deben hablar de las funcionalidades, ¿sí? Del proyecto como tal.
requerimientos no funcionales y los tipos de requerimientos que ustedes van a ver es. E incluso acá hay un diagrama de casos de uso. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿se ha caído la grabación o solo es a mí? Es que me salgo cada rato. No sé, los demás alcanzan a ver ahí el documento que les estoy compartiendo. Es solo usted, compañero. Estamos viendo un trabajo de otro grupo de Word. Exacto, otra ficha y vean. Entonces acá plantea los requerimientos funcionales, ¿sí? Requerimientos no funcionales. Tienen que revisar el material de estudio que ahí está todo explicado. Y ahorita les hablo qué son los requerimientos de un diagrama de caso de uso hecho en Star UML, ¿sí? Donde ya proponen como unos casos de uso de la solución. Entonces, conceptualicemos. Voy a hacer una conceptualización general. ¿Qué son los requerimientos funcionales? Los requerimientos funcionales son esos que implican, ¿sí?, una funcionalidad dentro de un producto de software. Es decir, cuando yo guardo un cliente, eso es una funcionalidad. El sistema debe permitir que yo registre los clientes. Cuando yo lleno el formulario, le digo guardar, eso es una funcionalidad, ¿cierto? Entonces, todo lo que aplica función dentro del software, que haga una función, una tarea que yo ejecute dentro del sistema, todo lo puedo plantear como requerimientos funcionales. Porque implica que yo haga una función. ¿Sí? Por ejemplo, el software debe permitir gestión de costos asociados con la producción de las ensaladas, ¿sí?, incluyendo los costos de ingredientes, de personal. ¿Sí? El software debe permitir el registro y seguimiento de ventas. ¿Sí? El software debe permitir la generación de informes financieros. Por ejemplo, yo les califiqué muy bien porque igual es la primera vez que se están haciendo, pero igual yo les hago observaciones porque un requerimiento es mucho más corto que lo que está acá, un requerimiento funcional. Por ejemplo, yo lo dejaría hasta acá, informes financieros. ¿Sí? Se me debe permitir generar informes del estado financiero o cierre de venta, por ejemplo, del día. Entonces, eso es una funcionalidad. Yo tengo que ir y buscar y generar un informe que me diga cuáles fueron todas las ventas que hice en el día y que me diga cuánto voy a tener en la caja, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo fui registrando. Esas son funcionalidades del sistema. Esos son requerimientos funcionales. Todo lo que aplique una funcionalidad del sistema. Y los requerimientos no funcionales son esos que no interactúo yo con el sistema, pero que son necesarios para que el sistema pueda funcionar y pueda ser agradable la navegación en él. Entonces esos son, por ejemplo, usted le dicen, ve, el sistema debe ser de fondo amarillo o debe tener los colores del negocio, entonces el negocio es verde con rojo, o el negocio es amarillo y blanco, o amarillo y naranjado, o amarillo y rosado. Entonces usted debe tener en cuenta eso es un requerimiento no funcional. Otro requerimiento no funcional en cuanto a usabilidad. El sistema debe ser fácil de usar, pero tengan en cuenta algo y mucho cuidado porque los requerimientos no funcionales son de mucho cuidado y es que deben ser medibles. Yo no puedo decir el sistema debe ser fácil de usar, como eso, por ejemplo, el software debe ser fácil de aprender para usuarios finales. ¿Sí? Yo generalmente cuando hacen eso, yo les digo, ¿cómo mides tú que el sistema es fácil de usar? Eso tiene que ser con medición. Entonces yo digo, el sistema es fácil de usar porque encuentran una funcionalidad en menos de un minuto. O la funcionalidad, por ejemplo, de registrar usuarios o clientes se debe encontrar en menos de un minuto. Yo estoy diciendo que mi software tiene una fácil usabilidad, pero lo estoy pudiendo medir. ¿Sí? O lo mido en tiempo o lo mido en clic. ¿Cuántos clics yo debo dar para llegar a una opción del sistema? Si mi software tiene una alta usabilidad, pues yo tendré que dar muy pocos clics para encontrar una funcionalidad, sin tener que ir a un manual de 50 páginas y leerlo para aprender a usar el sistema. Entonces, esos de usabilidad hacen parte de los no funcionalidades, no funcionales, pero hay que tener mucho en cuenta que cualquier software, requerimiento no funcional, se debe poder medir. ¿Por qué? Porque si yo digo en un funcional que el sistema me permita hacer el registro diario de una venta, ¿sí? Yo voy y hago el registro diario de la venta y yo verifico y el sistema me está diciendo, sí, o registra la venta o no la registra. De esa manera yo lo puedo probar. Pero si yo le estoy diciendo al usuario, si yo estoy diciendo, venga, que el software sea fácil de usar y para ti una cosa puede ser fácil de usar y para mí otra muy diferente. Eso es un tema muy subjetivo, entonces yo por eso debo ponerle maneras de medirlo.
porque si no, el de calidad, ¿cómo va a aprobar ese requerimiento? No tendría cómo aprobarlo. Entonces, todos los requerimientos no funcionales deben ser muy específicos y fáciles de medir. Si yo le digo que el sistema debe tener el fondo amarillo y verde, usted entra al sistema y usted ve que el fondo es rojo, usted dice, no, eso no cumple. Porque ahí dice que debía ser verde y rojo y usted lo está viendo de otro color diferente. Y en cuanto a usabilidad, lo que les digo, ¿cuántos clics tengo que dar para llegar a una funcionalidad? Entonces debe ser medible. Por ejemplo, escalabilidad, debe ser capaz de manejar grandes cantidades de datos. Eso no, así no se debería hacer. El sistema debe ser capaz de procesar 1000 registros por segundos, o 1000 registros por minuto, o 50.000 registros, o tener 500 usuarios en itinerancia. Esa es otra cosa. Yo puedo medir y puedo hacer unas pruebas de estrés a mi software y puedo medir esa capacidad. ¿Sí? Pero entonces estos requerimientos no funcionales deben ser medibles. Si usted no pone cómo medirlos, yo le voy a decir, ¿tú cómo vas a medir eso? ¿Cómo vas a garantizar tú que el requerimiento que estás planteando se cumpla? Se tiene que medir de alguna manera. Y esos no funcionales tienen esa característica. Porque el funcional, pues, tú vas a la función y si hace esa función que estoy pidiendo que haga, funciona. Y si no, pues, el requerimiento no cumple. El software debe ser rápido y eficiente en su ejecución. ¿Qué es rápido? Rápido es que se demore 30 minutos en cargar, o rápido es que se demore 1 minuto o 30 segundos. Entonces yo voy a decir, el sistema debe cargar un lote de 500 datos en tanto tiempo. ¿Sí? El sistema debe permitir el cambio de interfaz a otra y la carga debe ser en máximo 2 segundos, 30 segundos. Yo debo decir cuánto tiempo es, yo debo saber cómo medir ese requerimiento. ¿Listo? Es importante que piensen en eso. Cuando estén planteándolos, tienen que pensar es cómo lo mido. Sobre todo esos que son no funcionales. ¿Listo? Entonces, digamos la clasificación genérica de los requerimientos son funcionales y no funcionales. Los funcionales son los que aplican interacción entre el usuario. Entonces yo puedo decir que un requerimiento no funcional, por ejemplo, es que el lenguaje de mi solución sea en español. Se volvería funcional si yo digo que mi sistema de información permita cambiar el lenguaje entre español, inglés, francés y portugués. Si yo puedo cambiar el lenguaje dentro de mi solución, entonces yo puedo ir a una opción donde diga cambiar usuario, perdón, cambiar lenguaje y selecciono el lenguaje. Entonces allí eso es una funcionalidad. ¿Sí? Entonces dependiendo también cómo se describa la solución o el requerimiento, puede ser funcional o puede ser no funcional. Si implica interacción entre el usuario, que el usuario pueda dar un clic y hacer cambios, son funcionales. Si el usuario no va a interactuar con eso, el usuario no va a interactuar, ¿sí?, con el tema de que, por ejemplo, sea fácil de usar, pues él va a navegar en el sistema, pero no va a estar pendiente si es fácil de usar o no. ¿Sí? Esos no son no funcionales. ¿Queda clara la diferencia entre requerimiento funcional y no funcional? Sí, profe. Sí, Listo. señor. Y los casos de uso, dentro de un caso de uso podemos tener varias funcionalidades. Un caso de uso esto es un diagrama que hace parte del conjunto de paquetes de UML. UML es un estándar que propone diagramar software, ¿sí?, para que todos sean capaces de leerlos. Cualquier persona que vea ese diagrama, si sabe y conoce software, va a saber que es un diagrama de caso de uso, porque es un estándar. Antes de que apareciera pues la ingeniería de software, muchas personas diagramaban de formas diferentes. Entonces, los diagramas de UML son muchos. Está casos de uso, diagramas de clases, de secuencias, de actividades. Hay muchos diagramas que hacen parte de todo el tema de UML, dependiendo de lo que queramos diagramar. Entonces, los casos de uso son como esas acciones que se pueden hacer dentro del sistema, pero un caso de uso me está representando un objetivo que yo voy a cumplir. Normalmente, cuando se habla de casos de uso, nosotros explicamos eso para entenderlo de una mejor manera con el tema del retiro de dinero de un cajero desde un cajero automático. Entonces, un caso de uso mío puede ser, yo voy a retirar dinero del cajero automático. ¿Listo? Entonces, vean que para yo retirar el dinero del cajero automático tengo que interactuar varias veces con esa pantalla que es el cajero automático para poder hacer el retiro. Entonces hay varias interacciones entre el sistema y el usuario para que se lleve a cabo ese objetivo que es el retiro del dinero. Entonces yo inserto la tarjeta. Esa es la primera acción.
La segunda acción, ¿qué es? El sistema de valida si la tarjeta es válida. En el escenario perfecto, la tarjeta es válida. Entonces el sistema me va a mostrar un pantallazo donde me diga, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a retirar? ¿Vas a consultar el saldo? ¿Vas a cambiar la clave? No es que todas las opciones que tiene eso. Listo. Yo selecciono que voy a retirar dinero. Entonces el sistema verifica que sigue. Entonces la pantalla que me muestra es, listo, usted escogió retirar dinero. Entonces las opciones, va a retirar 10.000, 30.000, 40.000, 50.000, 500.000, las opciones que muestra o un valor diferente. Yo escojo el valor que voy a retirar. Es otra interacción que yo tengo con el sistema. Entonces vean que ya he hecho varias cosas para lograr un objetivo. Entonces los casos de uso, ¿sí? No es solamente una funcionalidad, sino que son varias opciones que tengo, varias interacciones con el sistema para alcanzar un objetivo. Entonces ya lo que yo le digo al sistema, en el cajero automático ya él me mostró, le dije cuánto iba a retirar. ¿Listo? Es lo primero que tiene que hacer. O lo que hace después normalmente es pedirme la clave, ¿cierto? Yo ingreso la clave y el sistema debe validar si mi saldo es suficiente para entregarme esa plata o no. Entonces, él valida si tengo disponibilidad de saldo, me entrega la platica y si no me dice, venga, usted, su saldo es inválido, no alcanza. Entonces, vean que hay unas interacciones entre el usuario y el sistema para que se lleve a cabo un objetivo que en el caso que les está planteando es retirar dinero del cajero automático. Entonces, el caso de uso, si van a plantear casos de uso, no lo planteen como un requerimiento por individual. Un caso de uso puede tener varios requerimientos dentro de uno. ¿Cómo se dan cuenta ustedes si el caso de uso lo están llevando muy al detalle, muy a un requerimiento? Hagan eso es lo que yo les dije de las diferentes acciones que yo tengo, interacciones con el sistema. Los casos de uso no solamente se hace el diagrama, sino que se documentan. Entonces yo tengo que documentar. Ese caso de uso lo voy a documentar. Entonces, paso 1, inserte la tarjeta. Paso 2, el sistema valida si la tarjeta es válida. Paso 3, el sistema muestra las opciones a realizar. Paso 4, el usuario selecciona que va a retirar el dinero. Paso 5, el sistema le muestra las opciones para retirar. Paso 3, el cliente selecciona el valor a retirar. Paso 4, el sistema pide la clave. Paso 5, y así todos los pasos. En el escenario perfecto es eso. Escenario alterno, la tarjeta no es válida. Escenario alterno, el monto solicitado no existe. Escenario externo, que la clave ingresada no es correcta. ¿Sí? Es como ese escenario que pasaría, sí, o como el camino adicional por el que yo me podría ir también, ¿sí? Si las cosas no van tan bien, porque hacemos el escenario perfecto y hacemos el escenario como si las cosas no fueran tan bien, y una era que la tarjeta no era válida, otra que la clave ingresada era incorrecta, otra que no tenía saldo para retirar. Esas cosas pueden pasar en el momento que yo estoy haciendo un retiro del cajero, y todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos proponiendo una solución de software, y es que no solamente no vamos a vivir en un mundo perfecto, sino hay que tener en cuenta todos los escenarios adversos que se pueden presentar, ¿sí? Que el usuario ingresó mal el nombre, que la cédula que ingresaron no existe, ¿sí? Que el producto se agotó y no se lo puedo vender al cliente. ¿Qué pasa entonces? Le muestro que el producto no existe, que el producto está agotado, todo eso, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, pero es un documento, puede ser así como eso, como en la plantilla que les mostraba, igual la idea es ir construyendo esto, ¿listo? Para que quede como más claro el asunto allí. Bueno. A mí me perdonan si me extiendo un poco, pero la idea es que haya claridad con el tema, ¿sí? Que les vaya quedando como bastante claro el asunto. Bueno, la siguiente evidencia es esta que tenemos por acá, que es la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. Va que allí, digamos, este compañero que les mostré este ejemplo, incluyó allí como los requerimientos funcionales y no funcionales de uno. A ver, evidencias, control F. Requerimientos funcionales y no funcionales. Era lo que les explicaba ahorita. Entonces es ya especificar esos documentos. Acá en la formulación del proyecto proponen eso. Bueno, formulario de recolección de información es ya hacer como tal la recolección de información. Ustedes escogían en la anterior qué tipo iban a usar,
¿cierto? Si vamos a una entrevista o no, y ya acá es aplicarlos. A ver, yo les muestro por acá una evidencia de requerimientos también. Bueno, eso es como que está más error. ¿Qué pasó aquí? Toma que por acá está especificando de requerimientos no funcionales. Requisito de creación de usuario. ¿Qué va a hacer? El programa permitirá la creación de usuario. Se le otorgará uno de los roles. Especifica qué roles va a tener el usuario. Creación de producto. El programa permitirá la creación de producto, los cuales quedarán almacenados dentro del stock disponible. ¿Sí? Creación de perfil. El programa permitirá el ingreso de los proveedores, su información. Vean que hay diferentes formas de presentar. Especificaciones de requerimientos no funcionales, de desempeño, requerimientos de seguridad, de fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad. ¿Sí? Toda esa información ustedes la consiguen en los tipos de requerimiento y cómo se especifican en el material de aprendizaje. ¿Listo? Lo que les digo, vean. Vean que acá está diciendo, no deberá ser superior a 3 segundos. Ya yo lo puedo medir. Lo que les decía, eso tiene que ser medible. El programa deberá funcionar en todo el sistema operativo. Entonces aquí dice Windows, Linux, Windows. Entonces yo voy y pruebo si funciona en todos los sistemas operativos. Que no dure más de 33 segundos. Listo, yo solo puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces por acá una vista de nivel de cómo pueden plantear los requerimientos. Y con esta pues me salté la de formulario de recolección. Miremos el formulario que estaba por acá también. ¿Y por qué no me aparece? ¿Y por qué no aparece eso? La del formulario de recolección de información. Teniendo en cuenta las características del software a construir, elaborar un documento donde se pueden identificar técnicas de licitación para levantamiento de requisitos. ¿Sí? Entonces, la idea es, ya ustedes habían hecho, o la actividad que está pendiente es diseño de instrumentos de recolección de información, ¿cierto? Acá ustedes lo van a diseñar y la idea es que acá ya lo apliquen, ¿sí? Aplican ese formato que hagan acá, ese instrumento de recolección que hagan acá, lo van a aplicar. La idea es que vayan y lo apliquen a personas en la calle, al cliente que tengan ustedes, ¿sí? Y van a hacer el análisis de esa información. Pues, teniendo en cuenta las características de software, deben identificar esas técnicas de licitación y aplicarlas. Si ustedes habían, en la actividad que está pendiente, deben plantear si van a hacer una entrevista, si van a hacer una encuesta, si van a hacer un diario, si van a hacer un acompañamiento al cliente todo el tiempo. Entonces, eso lo hacen. Y van a entregar un documento donde ya hayan aplicado eso. Entonces, deben hacer un análisis, vean. Respecto al análisis, se deberá realizar un informe de resultados de la técnica aplicada. Deben, ¿sí?, aplicar esa técnica, no solamente elaborarla, la van a elaborar en la actividad 1, ¿sí? Diseño de instrumentos de recolección. Acá la van a aplicar. En esta actividad 3, ustedes van a aplicar eso. Entonces, respecto a la técnica, deberá adjuntar el formato, las estructuras de la técnica realizada, si es entrevista, el guión utilizado, si es encuesta, las preguntas realizadas, etcétera. Y van a hacer un análisis que les permita hacer una educción de esos requisitos, que les permita, que les ayude a elaborar los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Listo? Preguntas, inquietudes con eso. Profe, ¿se pueden aplicar varias técnicas? Sí, claro, entre más información tenga, mucho mejor. ¿Listo? Profe, ¿esa actividad es para este domingo? Esta actividad es para este fin de semana, sí. A ver, evaluación, evidencias. ¿Es grupal, profe, sí? ¿O individual? Sí, esos son grupales, esos son de proyecto. A ver. La recolección de información. Esperen, les muestro otro de esas entregas que ya tengo. La ventaja de ustedes es que pues hay una ficha que está un poquito adelante de ustedes, entonces les puedo ir mostrando como esas entregas que ellos han hecho, que les sirve de guía a ustedes acá visualmente hablando.
80, 90, 90. Vamos a decir uno que tenga 100 por aquí. Aquí hay uno que tenía 100. Vamos a mirar esto. Bueno. Entonces vean que por acá está. Hay una introducción, técnica utilizada. Hablan sobre qué técnica utilizaron. Anexan, ¿sí? Que hicieron unas preguntas. Acá están las respuestas, ¿sí? De los usuarios de la entrevista. ¿Sí? Vean que acá están todas las encuestas aplicadas. Acá está ya como la formulación de cada pregunta, las respuestas, y creo que al final está el análisis. Esta gente se ganó 100 de 100. Vean ese trabajo. No recuerdo ahorita si al final está el análisis. Creería que sí. Solamente lo aplicaron acá. A ver, acá está el análisis. ¿Sí? A través del cuestionario aplicado, encontramos eso, necesitan tal cosa. ¿Sí? ¿Qué cosas tienen ahí y conclusiones? ¿Listo? Entonces la idea es eso, que apliquen si van a hacer encuestas, lo demás, y los junten acá como evidencia. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, una encuesta en un formulario Google y eso les facilita, por ejemplo, el tema de las respuestas, de analizar eso, porque pues lo pueden analizar directamente desde la tabla Excel que se genera y es mucho más sencillo. Incluso él muestra análisis de resultados con gráficas tipo respuestas por acá. A ver, vean que por ejemplo acá le hace gráficas y eso le ayuda mucho más con esos tipos de formularios. Pueden hacer uso de esas herramientas también, ¿listo? Y cualquiera que encuentren que les pueda ayudar es válido. Profe, qué Bueno, pena, me interrumpo un momentico. Es que lo que pasa es que, pues, viendo la explicación que usted está dando en este momento, me estoy dando cuenta que, pues, nuestro grupo, pues, hicimos la parte de diseño del instrumento. de la recolección de la información. Hicimos una entrevista, ¿sí? Pero entonces nosotros cargamos en la entrevista, pues, la pregunta y la respuesta, pues, que nos estaba dando el cliente. Ahí que lo podemos corregir o ahí lo podemos dejar así. Pues si ya ustedes aplicaron la entrevista, ya está aplicada como tal. Ya hicieron el Repliquen trabajo. esa entrega, ya tienen parte del trabajo adelantado, ya es hacer el análisis. Ah, listo, profe, pero no Vale. hay problema que la hayamos subido así, o sea, No hay pues, problema. La idea de la listo. actividad, la primera actividad era elaborar solamente el instrumento, elaborarlo. Ya en esta, que está acá, ya ustedes sí tienen que traer como tal, a aplicarlo, pues, ¿listo? En Ah, esta ok, que gracias, profe. ¿listo? La 03, esta es especificación de requerimientos funcionales no funcionales. Esa es la guía que sigue, que es la actividad que sigue, que es esta por acá. Entonces acá construir requerimientos que especifiquen funcionales y no funcionales. Ya aquí ya van a plantear requerimientos como tal que ahorita les explicaba cuáles eran los funcionales y no funcionales. En eso consiste, digamos, esta actividad. La 1. Y la 2, especificación de requisitos. Venga, les muestro por acá también. Voy a irles mostrando una vez evidencias que ya tenga por acá para que les sirva de guía. Especificación, se me perdió. Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. Bueno, ya les mostré ahorita una de esos de requerimientos funcionales y no funcionales. Y por acá la siguiente es documento de especificación de requerimientos. Respecto a estos requerimientos, el aprender deberá agregar sección donde describa cada requisito usando los siguientes elementos del estándar IEEE 830, perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales.
Entonces ya la idea es, de acuerdo al documento de aprendizaje, material de aprendizaje, aplicar ese estándar que está acá. Y es a los requerimientos funcionales que tienen planteados y no funcionales, agregarle la perspectiva del producto, qué funciones va a tener como tal el producto, características de los diferentes usuarios, ¿sí? O stakeholders, qué restricciones va a tener el sistema y pues completar acá requerimientos funcionales con casos de uso. Vamos a revisar, por ejemplo, una entrega de estas. Mm, se nos fue una hora, pero bueno, la idea es que les queden claras las evidencias. A ver, uno. No. Pero dos. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde describa cada requisito usando la estructura de historias de usuario. Nombre de la historia de usuario, nombre de la historia, usuario, puntos estimados, descripción. Historia de usuario es un concepto de metodologías ágiles. Y pueden usar Trello, por ejemplo, para hacer las historias de usuario. Es el bloqueo de territorio, muchachos. Profe, disculpe, ¿será que por favor puede repetir lo último? Es que no lo entendí, se escucha entrecortado. Se le escucha entrecortado, profe. Les decía que en esta actividad deben agregar el estándar IEEE 830 y adicional deben agregar o crear historias de usuario basado en esos requerimientos. Entonces, las historias de usuario son de agilismo, son de proyectos ágiles, ¿sí? Se utiliza tanto en Scrum como en programación XP, que todas son, son marcos de trabajo ágil. Las historias de usuario las pueden desarrollar con Trello, ¿sí? Hace poquito trabajamos Trello, había una actividad incluso de las de TIC con Trello. Entonces, en Trello se pueden crear historias de usuario, ¿sí? La historia de usuario tiene un código o un nombre a qué usuario impacta. Entonces yo generalmente la historia de usuario la escribo como: yo, Víctor Mercado, como operador de servicio al cliente, requiero listar los clientes a los cuales debo llamar, por ejemplo, para hacer la gestión de ventas o hacer la gestión de atención a sus requerimientos o necesidades, ¿cierto? Entonces yo voy a decir quién es el usuario que requiere, digamos, el desarrollo de la historia de usuario, para qué qué necesito y para qué me sirve eso, o qué utilidad tiene, porque las historias de usuario, ¿sí? Si no generan valor al usuario, si no generan valor al cliente, pues no tendría sentido desarrollarlas. Y el valor se genera cuando nosotros explicamos para qué la vamos a usar, qué uso le vamos a dar. Déjenme, yo busco acá a ver si les encuentro la actividad y les muestro rápidamente por aquí, a ver. Bueno, no son... Vean, nombre, rol, ¿cierto? Los stakeholders, los involucrados, el nombre. Pero digamos que aquí la idea, eso está muy específico porque tiene incluso a personas. Nosotros normalmente especificamos roles, categoría que tiene, responsabilidad dentro del proceso, ¿sí? Y información. Pero ya, digamos, los interesados, nosotros podemos especificar el operador de servicio al cliente, el coordinador, el líder, digamos, el cliente como tal, los actores, pero normalmente no los personalizamos como tal a nombre y eso, pero bueno, está muy específico. Entonces, definiciones de acrónimos, ¿sí? De la IEEE, que son las stakeholders. ¿Cuál Profe, es se la, escucha entrecortado. cuál es la perspectiva del producto?
¿sí? ¿Qué funciones va a tener el producto? ¿Qué características tienen los usuarios? ¿Qué restricciones va a tener el sistema? Los requerimientos ya específicos del sistema, ¿sí? Una historia de usuario. Ven por acá un ejemplo de historia de usuario. Entonces, esa es una plantilla de historia de usuario. ¿Cómo me escuchan allí todos? Están diciendo que me escuchan entrecortado. Bien, se escucha bien. Fabián, esos archivos no se los puedo compartir porque son entregas que compañeros de otras fechas han realizado. Sí, deben ver la grabación si quieren verlo ya. Y es lo que les he mostrado así, que en lo que yo considero importante les muestro para que ustedes tengan como una guía. Sí, pero no les puedo compartir los archivos porque son entregas que han hecho sus compañeros. Y pues empieza su rota por ahí como maluco, ¿cierto? Entonces, una historia de usuario, vean cómo está. Tiene un número, ¿cierto? Un identificador, el nombre o un resumen de lo que es la historia de usuario. ¿Cuál es el usuario que solicita esa historia? El nivel de prioridad que tiene y cuántos son los puntos estimados de desarrollo. Los puntos estimados de desarrollo van de acuerdo a los puntos estimados de desarrollo, digamos, cada equipo los define. Ustedes pueden poner allí cualquier valor que consideren. Normalmente los equipos dicen, venga, eso es muy complicado desarrollarlo, entonces si nos puede tomar 15 puntos. El punto mínimo o el punto, cuando uno dice, eso está muy fácil de desarrollar, lo desarrollamos en 5 horas o lo desarrollamos en 2 horas. Lo más fácil, digamos, para mediciones en cuanto a puntos de estimación que se utiliza es el tema de un login, ¿sí? Una validación de usuario, un login. Eso es porque eso no tiene mucho que desarrollar. Es un formulario que pide un usuario una clave y verificar si el usuario y la clave corresponden a lo que está asignado en la base de datos o registrado en la base de datos. Entonces eso es como la base para medir y a partir de ahí se empieza a mirar qué tan complejo es, pero los equipos estiman eso. Pero para el ejercicio ustedes pueden poner cualquier valor allí, de acuerdo a lo que ustedes consideren. Ve, eso me parece muy difícil de hacer, entonces yo le pongo esos puntos. Entonces vean, como usuario quiero, entonces aquí dice que quieren, ¿cierto? El sistema de inventario de data, ¿para qué? Para hacer eso. ¿Listo? ¿Qué observaciones tiene? Los criterios de aceptación, que es la manera en cómo se prueba que eso que estoy haciendo allí se cumplió, que esa historia de usuario sí la desarrollaron completamente. Entonces, esas son las historias de usuario. ¿Listo? Ven que los requerimientos se convirtieron en historias de usuario. ¿Listo? Entonces ahí tienen como una muestra de la actividad a desarrollar. ¿Qué otra actividad teníamos? Esta era la 02. Profe, una pregunta. ¿Esa última actividad, tal cual como el ejemplo que usted lo mostró, también es para este fin de semana? Sí, señores. Sí. Entonces, vamos a empezar. Empecemos en el tema de los proyectos. Deme un segundo, busco el archivo para que empecemos a hablar de los proyectos. Yo sé que ustedes también están diciendo ese montón de trabajo que hay que hacer. Sé que está pesado el asunto, si vemos que lo que pasa es que, digamos, si empezamos a dilatar o ampliar plazos, yo tuve que montar el cronograma a que ustedes terminen formación lectiva en diciembre del otro año. Así como está, da. Si nos empezamos a mover, vamos a tener que decir luego, venga, coordinador, no vamos a alcanzar a terminar la formación en diciembre y hay que ampliar el plazo, ¿sí? Y pues tengan en cuenta algo, y es que, por ejemplo, en diciembre paramos porque nosotros estamos contratados hasta mediados de diciembre y dependiendo cómo sean los procesos de contratación el otro año, podemos ir iniciando en principios de febrero o a mitad de febrero o empezando febrero, como pasó este año que se demoró demasiado la contratación. Entonces eso afecta a todos esos tiempos. Por eso es importante que no lo vean, que lo vean más como un reto y que estas actividades son grupales, ¿sí? Entonces aprovechen y saquen el jugo al hecho de que son grupales, por favor. ¿Listo? Puede Sí, hola. existir la posibilidad de que podamos por lo menos trabajarla hasta el próximo martes, ya que siendo hoy la clase, pues,
No hay problema. Pues, yo te la configuro ahorita con entregas tardías y lo pueden hacer incluso. A veces se las podría dejar habilitada una semana más, no hay problema con eso. Pero lo importante es que sepan que no se pueden confiar porque igual la próxima semana, el lunes, vuelven y se habilitan otras, ¿cierto? Igual vamos a estar con festivos. Yo creo que la próxima vamos a tener el martes, puede ser, pero para que tengan en cuenta eso, ¿listo? El hecho de que una se corra a la otra, se le van a dejar como creando una bola de nieve y las dejan pendientes. Profesor, disculpe. Hola. Sí, bueno, le comento. Hoy es mi primera reunión aquí en la clase. No sé si han comenzado con otras reuniones. Le pregunto si ya tienen algún grupo de WhatsApp ya creado. Sí, claro, ya hay grupo de WhatsApp. Hay grupo de WhatsApp. Esa es, si no es mal, la tercera semana que llevamos de fase de análisis. Me corregirán los demás muchachos. Si no es así, déjeme yo reviso de otra manera el cronograma. Pero ya pasamos fase de inducción. ¿Tú has hecho las demás actividades? No, señor. Es que tuve con un inconveniente con la activación de la plataforma. Entonces, apenas la semana pasada, el fin de semana, me dieron solución a ese problema. Ok. Sí, porque ya estamos en la tercera semana. Eso estoy viendo acá de la fase de inducción. Hay un grupo. Ahorita les paso por acá. Entonces, allí les pasé pues para la asistencia. Déjenme yo busco por acá el archivo de los grupos que no lo encuentro ahora. Grupo ficha 39, listo. Entonces por acá tengo grupo 1 en la ficha 339. Wilson, Estefano, Oscar, Eliana y Juan, ¿están por allí? Nosotros somos la 40, ingeniero. Sí, señor. Del grupo 1 soy de acá, Wilson Brilla. Wilson, Estefano, Oscar, Eliana y Juan. Son de la 40. No, somos del grupo, somos el grupo número 1, Por eso, el que pero acabo de nombrar. ¿es parte de la ficha 339 o la ficha 340? 39, la 39. Tiene que Nosotros, ponerse nosotros somos 39. Yo soy Wilson, Juan, Eliana y Lady. Lady, Ok, de la 8339. listo. Así Bueno, es. cuéntame cuál es la idea de proyecto, por favor. No, profe, creo que hay una confusión porque el grupo 1, que de los que acaba de nombrar, el Wilson del grupo 1 soy yo y el compañero creo que se está confundiendo. Yo creo que habemos dos Wilson en el Wilson grupo. Eduardo Briñez Bermúdez. Ese soy yo. Ok. Cuéntame entonces. ¿Cómo? Perdón, no le escuché muy bien. Cuéntame cuál es su idea de proyecto, que está en blanco todo lo de la... Necesito que ingresen por favor Ok, y me pongan allí el texto de cuáles son esas ideas. A ver, hecho. ok. Respecto a la primera pregunta que hizo de la ficha, somos la 339. Ok. Yo les voy a compartir el link del archivo nuevamente. Primero que me pongan las ideas de proyecto que tienen ahí. Ahí está como el espacio, que es idea proyecto, la idea es tenerlo allí. Pero cuéntenme entonces, si tienen una sola idea, si tienen varias, cuéntenme, a ver, los escucho. Bueno, nosotros inicialmente tuvimos varias ideas, pero pues por pragmatismo escogimos una que realmente va más enfocada al servicio al cliente desde la óptica de un restaurante, buscando reducir los tiempos muertos que hay entre la selección de un plato, o mejor dicho, incluso desde la llegada al restaurante hasta prácticamente que la facturación de lo que se haya consumido. Entonces, dentro del diagrama normal dentro de un restaurante, un diagrama de flujo, pues lo que normalmente hay es un ingreso, una elección o una presentación del lugar, una elección del lugar donde se quiere establecer, una mesa en específico. Después se pasa una carta para empezar a revisar los alimentos y en esa carta pues entonces se selecciona, después eso se pasa prácticamente que el cocinero luego hace su platillo, se lleva nuevamente donde el cliente consume y luego termina pues por la cancelación. Entonces,
ese es prácticamente que uno de los procesos dentro de un restaurante, ¿no? El servicio al cliente. Obviamente hay otros como cocina, como facturación, pero escogimos atacar precisamente ese segmento. Entonces, el software va enfocado en qué? En escoger restaurantes tipo Subway o restaurantes en donde ya hay como una preselección de menús de diferentes componentes, mejor dicho, y en donde uno puede a través de esos componentes crear un menú en específico. Entonces, desde una plataforma, uno lo que llega y hace es como seleccionar, qué sé yo, restaurante X, vende almuerzos o qué sé yo, como corrientazos, por así decir. Entonces, ese restaurante ya tiene unos componentes ya elaborados con anterioridad, por decir, arroz, frijol, carne, etcétera, etcétera. Y lo que hace el cliente entonces a través de esa plataforma es empezar a seleccionar cada componente que quiere en su almuerzo. Ese sería como un software para restaurantes o incluso para hoteles tipo buffet. Entonces ya uno selecciona lo que quiere consumir, la mesa en donde se quiere ubicar e inmediatamente después le aparece a uno como el costo de lo que uno eligió. Incluso en el tema de la facturación queremos impactar de que si el restaurante pues, tiene la posibilidad de recibir transferencias, pues entonces hacer un hipervínculo a pagos por PSE, ¿sí? Entonces atacamos el hecho de que uno, si ya conoce un restaurante o algo así, ya sepa qué mesa va a seleccionar, aproximadamente el tiempo en el que va a permanecer en el restaurante, qué platillos son los que va a escoger, entonces no se tiene que perder ese tiempo de aquí a que el mesero prepara lo que uno quiere y también incluso el restaurante ya va a saber qué mesas va a ocupar, qué tiempo van a durar los clientes, qué platillo van a querer y cuánto se va a facturar en ese momento, ¿sí? Entonces, O sea, reducimos los tiempos lo que muertos entiendo de... es como que yo puedo adelantar el pedido antes de llegar al restaurante. O a- Exacto, o sea, que es técnicamente eso, ¿sí? Atacamos los tiempos muertos, tanto el restaurante como los de uno. Entonces, uno por decir, para la gente que tiene nomás media hora pues para almorzar, ya desde antes de llegar al restaurante sabe qué es lo que va a consumir, dónde se va a hacer y encarga pues su silla, o incluso si quiere, no sé, puede ser una idea como para asegurar el lugar y la comida, un pago por adelantado. Entonces ya el restaurante separa esa silla y sabe que a tal hora va a llegar tal cliente para esa silla. Aló. Aló, aló, aló. Hola, hola. Sí, estaba escuchando. Entonces, ok, Sí, la idea entonces, está bien. La idea está ¿cómo, bien. perdón? La idea está súper bien. ¿Listo? Ok, Eh, perfecto. Ustedes lo que quieren es un sistema de pedidos, digamos que adelante el pedido, para que cuando llegue al restaurante no sea sino sentarme a comer. Exacto, incluso pues, yo lo pensé realmente bajo la premisa de que los restaurantes, por ejemplo, tienen algo y es que las sillas de los restaurantes no son muy cómodas precisamente para que la gente vaya, consuma y haya un flujo de clientes rápido, ¿sí? Ujú. Y eso genera pues un mayor ingreso, un mayor número de clientes. Entonces, si nosotros acortamos los tiempos muertos, tanto de la elaboración como del servicio, y también al cliente le facilitamos el hecho de saber con anterioridad el menú y el lugar donde se quiere estar, entonces esos clientes, esos tiempos incluso se acortan mucho más, qué sé yo, 15 a 20 minutos, y hay un flujo constante más de clientes para el restaurante, y hay también una eficacia en cuanto al tiempo en el que uno tiene para almorzar y el Sí, es resto de claro. tiempo, pues, ¿ok? Listo. Pues. Entonces me van a escribir, porfa, por acá la idea del proyecto. Puede tenerlo por ahí muy presente. Pero sí, está Ok, muy buena la idea. listo, Ahí profe. le compartí el archivo, entonces por favor en el archivo me va a poner eso. Sí, Listo, sería ya mismo lo coloco. eh, ya como empezar a detallar cómo sería el proceso, cómo se hace hoy en día, pues, cómo se lo impactarían ahí. ¿Listo? Profe, ¿le colocó en este momento el nombre solamente del proyecto o Sí, una idea general, que me da una una idea. idea general? Ok, perfecto. Listo, siguiente grupo sería el grupo 1 de ficha 340 que tengo por acá Eduardo Cárdenas, Edison Alexander Moreno,
Joan Andrés Chica, Luis Gabriel Matasea y Carlos Alberto Rey. ¿Están por allí? ¿Alguno de este equipo? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Edison, te escucho. Profe, buenas noches para todos. Nosotros el proyecto que estamos trabajando es crear como una app de software para seguridad privada, para tratar como de reducir los procesos pues, que lleva la seguridad, o sea, que sea como una forma donde los usuarios se puedan autenticar más fácil. Por ejemplo, lo que son para ingresar a edificios, permisos, todo lo que conlleva, se pueda, pues que el usuario no tenga que estar como donde el guarda en todo momento, sino que pueda como hacer esas diligencias, ¿sí me entienden? Una app que le permita como registrarse, mirar a qué va a hacer en el edificio, sea un colegio, si es un estudiante, si es un usuario que va para la biblioteca. Eso es como el pensado que nosotros tenemos. Hola, eso. Bueno, yo creo que está muy genérica la idea. ¿Cierto? Cuando dices de seguridad, es muy amplio. Sí. Mencionaste edificios, luego mencionaste bibliotecas, luego mencionaste... La idea es llevarlo a un ámbito muy particular. Si se van a enfocar a un ingreso, por ejemplo, de una biblioteca, una institución universitaria, listo, ¿cómo sería ese ingreso? O si es, por ejemplo, para un sistema que permita ingresar mucho más rápido los residentes de una unidad, es otro cuento diferente. Yo creería que deben de aterrizarlo más, ¿sí? Centrarnos más en algo más específico. Mucho, es decir, llevarlo a un punto más específico. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces tan genérico, se vuelve mucho más grande porque tú tienes que tener en cuenta entonces todos esos escenarios, ¿sí? Porque es muy diferente, digamos, cómo funciona el escenario de una universidad o una biblioteca o cómo funciona el escenario de una unidad residencial. Tu base de datos debe ser tan fácil, tan grande que se pueda configurar de acuerdo, digamos, a dónde se vaya a implementar, ¿cierto? Entonces la idea es hacerlo más específico para que la medida de ese problema. Entonces, aterricen un poquito más. ¿Tienen alguna otra idea o solo tienen eso? Pero en el momento solo tenemos como esa idea. Listo. Entonces la idea es que la aterricen más y se van a enfocar en una unidad residencial, y se van a enfocar en el acceso a el acceso a un teatro, en el acceso a una sala de cine. Venga, muchas gracias, señor. Bueno. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el grupo 2 de la ficha 40. Entonces, 40 que serían Johan Maldonado, María Fernanda Miranda, Julián Enrique Lugo, Inocencio Vargas y Andrés Marchena. ¿Están por allí? Sí, señor, claro. Sí, señor, acá estamos, profe. Bueno, soy todo oídos. Bueno, ingeniero, nosotros tenemos una serviteca donde vamos a implementar un software o a desarrollar un software que nos permita facturar, ya que ese proceso se hace manualmente, y que nos permita llevar un control de nuestros inventarios para poder hacer una clasificación por tipo de filtros de los servicios que ellos prestan, porque todo es manual. O sea, no saben en estos momentos qué es lo que tienen ahí, cómo lo venden ni cómo lo facturan. O sea, todo el proceso es manual, tanto de facturación como de inventario. Listo, bueno, mi sugerencia es que se hagan por uno de los dos lados. O me enfoco en facturación o me enfoco en inventario. Profe, pero teniendo en cuenta eso, no se necesitaría el tema el tema de inventario para poder hacer como la facturación. No necesariamente. El inventario es un cuento muy diferente y facturación es muy diferente. Obviamente,
Yo facturo depende de lo que tengan inventarios, si se relacionan, y es un módulo totalmente diferente. Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de inventario, el control de inventario es que dónde tengo los productos, cuántos productos tengo, dónde están ubicados, si están ubicados en una bodega, en qué parte de la bodega están, ¿sí? Qué proveedor, a qué proveedor pertenecen, y todo eso. Todo el control que tú tengas de ese inventario, cómo lo tengo organizado, si lo tengo por secciones, lo tengo por tamaños, por categorías, ¿me entiendes? Y ya cuando tú Por referencia, ingeniero. exacto, por referencias, eh, por estantes, porque yo tengo, porque tengo una bodeguita de 4x4 y en esa bodega tengo un estante, y ese estante está marcado como sector LJ o sector A, sector B, sector C. Entonces, dentro de mi inventario sé que tal producto lo encuentro en tal sector. Eso es inventario. Y otra cosa ya es facturación. Obviamente, para yo facturar tengo que tener productos, si no, no, tengo que tener inventario. Sí. Pues yo, si yo voy a enfocarme solamente en facturación, pues yo registraré una base de datos con unos productos, pero no me interesa saber dónde están ubicados, no me interesa saber cuántos hay. Los productos sí sean la base de datos y que tenga un precio base para yo generar la venta. ¿Listo? ¿Por qué les digo que se enfoquen en una sola? Luego se van a complicar las cosas y van a hacer mucho más trabajo. ¿Listo? Entonces lo pueden visualizar y lo pueden incluso desarrollar, pero que el compromiso, digamos, al final sea cumplir por al menos uno de los dos. ¿Listo? Eso, profe, no hay Julián, no problema. sé. No, si- porque no, cualquiera de los dos se pueden hacer, o sea, simplemente Creería que el pues, del inventario es más completo, ¿no? sí, pero de igual manera, como Sí, dice el claro. profe, si primero centrémonos en el tema de facturación como tal, de igual manera, hay O que tener en inventario. cuenta, Si ustedes quieren tener inventario, el de inventario puede ser. porque de igual manera hay que tener en cuenta pues que se tiene que hacer modular, cosa que se puede agregar más, se puedan ir agregando. Claro. Exacto. Sí, que tenga módulo de inventario, luego el módulo de facturación. Sí. Nos podemos centrar ahora es en el tema de facturación, que es como lo más liviano, y ya sí pues entraríamos a hacer el módulo de inventario. Exacto. ¿Listo? Sino para que lo tengan en cuenta. Bueno, listo, continuamos entonces con el grupo 2 de la ficha 39. Ya voy a ver qué pasó. Recuerden, por favor, agregarme la idea de proyecto allí. Grupo 2, ficha 339, tengo por acá Diego Alejandro Herrera, Omar Campo, Karen Balaboini, Lina Rojas y Jairo Medina. ¿Están por allí? Por acá, a ver quién está dando ruido. No se ve, vale. Bueno. Están por allí Diego Alejandro Herrera, Omar Campo, Karen, Lina o Jairo Medina. Buenas noches, profe. Buenas noches, Lina, ¿cómo vas? Bien, profe, gracias. Bueno, mi proyecto está planteado desde una transportadora de productos avícolas. Nuestra idea es que se pueda hacer un reporte más detallado de lo que hacen los repartidores, es decir, cuánto mercancía en peso, en kilogramos se llevan, a qué tiendas tienen que ir, o sea, marcar una ruta logística y en cada punto de entrega que puedan subir las evidencias de foto de las balanzas, no sé, una firma electrónica del dueño del punto donde se está distribuyendo. Básicamente eso, como seguir el flujo desde ahí, desde que se monta el producto en cada vehículo de distribución con las rutas y hasta ¿Pero que lo entregue. qué productos son? Avícolas, desde una avícola, pues mi cuñado trabaja ahí y me dice que sí hay bastantes cosas que se podrían mejorar a partir de tener esas evidencias en tiempo real y demás. Listo, bueno, esos son
Es un tema complejo. Tienes que mirar cómo lo delimitan que no se te vaya a salir de las manos. O sea, la idea está súper bien, pero es mucho, digamos, el desarrollo que se debe hacer. Si lo que Ok. quieres es tener, por ejemplo, el seguimiento, lo que pasa es que cuando tú me hablas de hacer el ruteo como tal, eso es un cuento, una cosa de loco. Si te lo digo porque yo trabajé muchos años en una empresa de monitoreo de vehículos y siempre fue necesidad de clientes, siempre eran productos para clientes para el tema de ruteo, ¿sí? Y eso, digamos, está amarrado a qué pedidos tengo pendientes para entregar, ¿cierto? ¿Cuál es la ruta más eficiente para hacer? Todo lo demás, eso es un cuento, cosa de locos. Como que nosotros podamos decir cuál es la ruta más eficiente. Eso sería un solo sistema de información, solo eso para rutear, digamos, las entregas diarias. Y otra cosa ya es el control, ¿sí? De seguimiento de cómo va una entrega que un envío que yo realicé, que yo le entregué digamos, entregué a despacho entregó a un camión específico o a una persona específica, que es el repartidor, y ese repartidor lleva tantos paquetes, y pues que cuando le entregan al usuario final, el usuario final de alguna manera, como tú decías, haga una firma, puede ser que lea un código QR y al leer ese código QR, él diga que aceptó el paquete a satisfacción o no, entonces ya eso llega una notificación, ¿cierto? Eh, pero entonces ya eso es otro sistema de información, el sistema de seguimiento para que puedan ver el estado en tiempo real del paquete como tal, en dónde va. ¿Listo? O en qué estado. Buenas noches. ¿Puedo aportar ahí algo? De pronto, como dices que es complejo seguir como los vehículos real, entonces podría ser solamente como No, lo que que digo el... complejo es hacer el ruteo, pues hacer el Ok, ruteo, la planeación de una ruta, digamos, y lo digo porque yo trabajé mucho tiempo en una empresa de monitoreo satelital de vehículos y los clientes que son clientes como nosotros tenemos clientes tipo envía, entrega, ¿cierto? Ellos les interesa mucho todo eso. De hecho, hoy en día ellos han avanzado mucho en cuanto a eso porque uno sabe en tiempo real realmente cuándo son las entregas y te llegan notificaciones y todo eso. pero de una manera más sencilla, entonces podríamos hacerlo como que el despachador o el distribuidor tenga las direcciones de los clientes, cuál es el pedido, que él vaya hasta allá, entonces le entregue el producto, se suba una evidencia de qué fue lo que le entregó, la firma del Notificaciones tendero. y notificaciones, porque por ejemplo, también tiene que tener en cuenta eso. Yo hago muchas compras por Mercado Libre, a mí Mercado Libre me notifica que el producto ya me llegó, que fue recibido. Y yo estoy aquí en mi apartamento y realmente lo recibieron fue en portería y a mí de una me notifica ya el paquete fue entregado. Entonces yo bajo a esa portería y ya el paquete efectivamente está allí. Pero no lo recibí yo directamente. Entonces también tienen que tener en cuenta eso. Que no tiene que ser, por ejemplo, una firma como tal o algo así, porque pues, imagínense ustedes, si yo no estoy en el apartamento, entonces no me podrían entregar. Pero está en portería, lo recibe quien esté de turno. Entonces, todos esos escenarios tienen que tenerlos allí en cuenta. Profe, pero en este momento lo que hemos pensado no es como una transportadora como tal, sino como la misma empresa tiene su empleado que va y distribuye. Entonces Sí, claro. no sería... Sí, pero es lo mismo, es listo. ¿Cómo garantizo yo que el usuario que fue el que hizo la compra, el usuario final, esté conociendo esos estados, digamos, a ver, su pedido ya fue procesado, su pedido ya fue empacado, su pedido fue despachado, su pedido va en camino, su pedido fue entregado? Algo así lo visualizo yo, o es lo que ustedes pretenden hacer, o como los entiendo. Me corrigen si estoy mal. Si es otra idea la que ustedes tienen. Pues, profe, esa era una, porque esa fue la que me comentó mi cuñado que tenían problemas, como no tienen un sistema, entonces les escriben por WhatsApp, los llaman, ya viene mi pedido, entonces esa era una, pero la que más nos parece o nos parecía hasta el momento era como de que ya cuando el repartidor llega al punto con el pedido, pueda tomar una foto de la balanza, pueda decir que, bueno, hacer que el encargado del punto le firme de que sí recibió y demás, para una contabilidad interna también de lo que se distribuye diariamente.
Sí, claro, sí lo pueden hacer. Eso es viable. Sí, pero tú hablabas de eso y hablabas, por ejemplo, de ruteo, son cosas diferentes para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Estábamos desde que se monta el camión, pero no sería más fácil ya en el punto casi final del proceso. No No, es sería tanto como para el cliente, sino es más que, como para control interno de la empresa. no, exacto. Y tú le puedes hacer seguimiento al pedido. Tú le puedes hacer seguimiento al pedido, que es lo que les decía ahorita. A ver, su pedido fue procesado, su pedido fue empacado, su pedido fue despachado, su pedido va en camino, su pedido se entregó. Puede tener varios estados. Ahí les mencioné los estados que normalmente puede tener pedido. Usted puede hacer seguimiento de eso, claro que sí, ustedes lo pueden hacer. Y pueden crear un sistema que haga ese seguimiento perfectamente. Ok, sí, eso también sería bueno por lo que te digo, como no tiene más canales, entonces les explotan el WhatsApp, les explotan la línea telefónica del punto de distribución y demás. Sí, claro, eso se puede hacer perfectamente Ah, bien. ¿Listo? Gracias. Bueno, esa ya está muy buena. Bueno, continuamos por acá con el grupo 3 de Yerlean, Brenda, Jefferson, Joan, Cristian. ¿Quién está por acá de este grupo? Yerlean, Brenda, Jefferson, Joan o Cristian. Ah, profe, pues yo soy de ese grupo. ¿Y cuáles ideas tienen ustedes en su proyecto? Pues, profe, es que, pues, las puedo leer rápido, es que no me las memorizo, todavía no me las he memorizado. Sí, claro, cuéntame. Entonces ya me meto a leer qué es lo que cuáles son las dos ideas que hemos tenido. Bueno, por ejemplo, es un software financiero, que es como sistematizar la base de datos de presupuestos anuales por rubros o actividades que tienen un presupuesto diferente, pero que son administrados por el mismo departamento de la organización. Esto permite agilizar el proceso de actualización y asignación de presupuestos de control de gastos mensuales y anuales y de ingreso de gastos diarios relacionados con el rubro y o actividades correspondientes que afecta el presupuesto general. Si en una compañía cada uno de sus departamentos tiene asignado un presupuesto que debe distribuirse entre varios proyectos y a su vez cada proyecto tiene una tarea específica, este software es la solución para almacenar toda esa información en el mismo lugar y para ingresar diariamente los gastos correspondientes a cada tarea y cada proyecto. O sea, es como, según se entiende, es un software que, digamos, uno tiene que hacer, digamos, un proyecto y de la plata que está reunida, saca la plata necesaria para hacer ese proyecto. O sea, sí, bueno, su merced me entiende. Y esperé que ya me perdí. Ah, ya. ¿Cómo queda tan clara esa idea? No, Es que escrito es complicado, porque es que todavía no nos hemos definido, entonces ¿y qué otra idea tienen? la otra, espere que es que está más arriba. Ay, ¿dónde está? Ah, bueno, la otra es crear un software relacionado con la gestión de logística y del transporte. Pues eso sucede que en algunas empresas como Servientrega, Interrapidísimo y eso tienen un software para que sus usuarios rastreen sus envíos. Pues va por lo mismo como lo de ahorita. Pero hay una problemática en esos softwares, que es para efectuar a tiempo y pues debidamente las entregas, o sea, tiene demasiadas fallas. Y es que en muchas ocasiones desconocen la dirección exacta de entrega o la persona autorizada para recibirlo. Entonces la idea es crear un software que les permita al cliente y al transporte notificar en tiempo real el pedido que llegó, o sea, que todo sea muy exacto, por así decirlo. En vez de que el cliente pues tenga una firma con la cédula, que más bien sea por medio de un código QR, lo escaneen y escriban el número de la guía que recibieron, la fecha y hora.
pues para agilizar todo. Y el código que lo da el transportista y este mismo en su aplicación también notifica que ya entregó, o sea que esté como entrelazado. Y pues cuando uno pone el código QR de cuando recibe eso, entonces al transportista pues ya le llega ahí la notificación de que se entregó bien, cómo era y todo eso. Y pues ya eso beneficia a las empresas porque tendría mayor soporte e información de quien recibe el envío y el cliente podrá estar más seguro de que cuando le entreguen un pedido se les notificará. O sea, que no habrá problemas como robos o estafas, sino que todo será muy transparente y legal. Y pues la empresa... y pues la empresa va a ser más responsable a quien entrega las cosas. O sea, como que sí va a ser más organizada en esos temas, porque varias veces tienen muchas fallas. Entonces eso sería. Listo, bueno, ya hice bastante comentario al respecto, ya es que miren cómo cuadran esa idea, porque está muy parecida a la anterior, listo. Pero Sí. sí, ¿listo? La de la finanza sí no me quedó claro, ya ahí debatirla y me cuentan luego si por cuáles de las dos se quedaron, ¿listo? Sí. Bueno, vamos con el equipo 3 de la ficha 340, que serían Luis Manuel Cardona, Zenén Mosquera, Julián Enrique García, Fernanda Villegas y Diego Fernando Espejo. Muy Cuénteme. buenas tardes para todos. Buenas noches, Pues nosotros inicialmente teníamos la idea de crear un software educativo basado en unos 4 niveles donde la persona, digamos que se le haga capacitación a nivel de seguridad y salud en el trabajo, digamos para una compañía, y de acuerdo, pues digamos que se generen unos módulos, ¿sí? Algo similar como a las plataformas que tiene de pronto las ARLs o las aseguradoras. Entonces, lo primero sería diseñar los módulos educativos, luego generar unos niveles de acuerdo a la adquisición de conocimientos, generar una evaluación y por último crear como una aprobación de que esa persona ya es apta o ya adquirió esos conocimientos de esos niveles educativos. Esa sería la idea del proyecto. O sea, ustedes plantean hacer como un software que permita tener módulos educativos. ¿Es Sí, lo que señor. Sí, ¿Pero señor. qué tipo de módulos? Digamos que a nivel de seguridad industrial, uno ¿qué? En todas las empresas dan como una serie de capacitaciones a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en la parte de higiene industrial, de seguridad industrial y de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos, son 3 módulos a los que uno debe acceder y que generalmente lo hacen muy aburridos, donde reúnen una serie de personas, una cantidad de personas, a recibir una formación donde todo el mundo se pone ya que se duerme y demás. Entonces, crear unos módulos de que usted en tiempo real, en cualquier momento, pueda acceder a esos módulos y cumplir con esos requisitos, sin tener que asistir de pronto a una reunión o estar en un sitio donde esté todo el personal. Ok, bueno, ¿y qué diferencia tendría eso, por ejemplo, con un LMS como el que ustedes tienen, que es territorio, como un Canvas o como un... ahorita me olvidé el nombre del que utiliza la plataforma de Arroba. ¿Qué diferencia tendría ese de ustedes con las plataformas que hoy existen, tipo Classroom, sí, tipo Canvas, incluso el componente que tenemos en Teams, donde podemos poner clases y demás? ¿Cuál sería como ese diferenciador? O, porque es que, ¿cómo te explico? Una cosa es diseñar el contenido del curso y otra cosa es diseñar la plataforma donde vas a aplicar ese contenido. Entonces, no sé ustedes cómo lo están visualizando. Lo estamos visualizando más como le digo yo, como módulos interactivos, ¿sí? Digamos, no tanto el contenido macro de esa formación, sino de qué manera vamos a presentar esa formación, digamos, la forma didáctica de que ese software
funcione para alguna compañía. Bueno, ahí habrá que analizar bien cómo plantearlo, porque, o sea, hacer el contenido como tal, pues igual requeriría pues de una pedagoga, algo así, ¿cierto? Y pues como tal no sería un software, sino el contenido del sistema. Ahora, si lo vamos a mirar con el tema de crear, por ejemplo, si lo fueras a hacer tipo, se me olvida. Soy muy malo para los nombres de las plataformas. De una plataforma donde uno aprende desarrollando, pues aprende lógica como jugando. Ahorita me olvida el nombre de esa plataforma. O sea, podríamos tomarlo de dos maneras, del desarrollo y de las técnicas que vamos a desarrollar, o a qué me hace referencia lo que me dice. Es que como lo veo, ustedes están planteando es como montar un curso virtual o algo así. Bueno, algo así, sí, Tener más el o menos. contenido del curso virtual, pero es que pues hay muchas plataformas donde tú puedes montar eso, es lo que te digo hoy en día. ¿Cuál sería la diferencia? O tú vas a hacer la plataforma que soporta que tú montes ese curso que estás pensando en ese momento que es de seguridad en el trabajo y mañana puede ser un curso digamos, para la empresa X, de la personalización y que las personas conozcan la empresa, sepan cuándo se fundó, que no sé qué, que eso ayuda a que uno tenga sentido de pertenencia, ¿cierto? Y que mañana es otro curso que sea ya el de, por ejemplo, cuando ahorita que con el tema del COVID salieron un montón de cursos de manejo Sí. y eso, ¿sí? ¿Tú vas a crear la plataforma que soporta los cursos o vas a crear el contenido? Esa es mi No, pregunta. sería la plataforma. Ok, bueno. Eh, Pues igual la vamos a como a conformar mejor y le estamos Bueno, solicitando asesorías de pronto para que nos para, direccione si sí estamos bien enfocados o estamos mal. exacto, para darle un poco ahí. Pero sí podría ser, igual esto en las instituciones, por ejemplo, eso vende mucho. Sí, señor. Listo. Gracias, Diego. Bueno, vamos con el equipo 4 de la 340. Equipo 4 de la 340, Joel, Alexander Montoya, Mónica, Lucía Díaz Vargas, Daguey, Michelle Cadenas Ávila, Sebastián Andrés Bedoya y Walter Elías Vides. ¿Quién está por allí? Buenas noches, profe, con Joel Buenas Montoya. noches, profesor. Buenas noches, Joel, Mónica, ¿cómo va? Muy Eh, bien, gracias. Bueno, cuéntenme cuál es su idea de proyecto. Profe, buenas noches. Pues lo que habíamos, pues todavía no hay nada concreto, estamos generando ideas y Sí, pues claro. una de las ideas que surgió, por lo menos desde mi ejemplo, yo trabajo para una constructora, entonces ahorita tenemos un rollo por el tema de la documentación. Hay documentos legales, por lo menos con el área de HS o de seguridad, que tiene que pues recopilar todos esos documentos, permisos de trabajador o permisos de pulidoras, taladros, de trabajos en alturas, trabajos en caliente. Entonces, la idea surgió también un poco la necesidad de generar un sistema, un software que permita no solo almacenar, sino también procesar todos esos datos. Entonces, la idea es que pues, el sistema pues, tenga las plantillas cargadas, como esos formatos ya están establecidos por, supongo, cada tipo de empresas. eh, entonces, que se puedan cargar en un sistema y que básicamente el trabajador pues, no pierda tiempo llenando los permisos o algo, sino que exista una base de datos donde ya estén guardados los datos de cada trabajador, no sé, a través de datos biométricos, un huellero o algo, se pueda en el aplicativo seleccionar lo que usted desea. Si digamos es un permiso de alturas, entonces elegir el formato de alturas.
y al dictar la huella, pues se puede automáticamente cargar los datos de ese trabajador al sistema y así pues con todas las plantillas de permisos, incluso también puede extenderse al área de gestión humana. Cuando dices permisos es que ese permiso de altura es que yo pueda hacer un trabajo a alturas, ¿o qué? Sí, señor, permisos son documentos pues que tienen que llenar el trabajador, como llenar que es apto, que está en condiciones para realizar el trabajo. Entonces, todas esas preguntas se las hacen ahí. Entonces, pero son muy mecánicas. Entonces, digamos que los datos o el sistema automáticamente podría llenar con los datos del trabajador. Entiendo. Igual se puede extender, no sé, Como una especie de formulario, pero por ejemplo, bueno, ese empleado mínimamente tiene que tener la capacitación de alturas pues que piden normalmente, por ejemplo. Para que él pedir ese permiso, inicialmente ya debe estar registrado como que él puede hacer su trabajo, o en ese momento en que lo vaya a solicitar es que se va a verificar que sí tiene la capacidad para hacer ese tipo de trabajo. ¿Cómo funcionaría eso? Profe, pues la idea sería que pues exista, hay inspectores y exista el personal capacitado como para orientarlo, que pues, al momento de diligenciarlo, se dirijan a un área donde está el inspector HDS o algo y pues él solo lo oriente en qué tipo de información desea diligenciar y pues que verifique el proceso. ¿Entiendes? Entonces, ya al final él se encargará de ver el archivo y de procesarlo, pues eso es trabajo desde el inspector HS. Profe. Sí. Igual también se podía extender a otras áreas como la de gestión humana en el registro de la jornada laboral de cada trabajador. Es que se veo que pierden mucho tiempo, digamos, diligenciando los permisos, buscando al inspector o tramitando eso, entonces esa sería una idea. Además de que... Es válido. Lo que pasa es que, como no conozco muy bien el proceso, me quedan muchas dudas de lo que te decía. O sea, yo tengo unos empleados específicos y yo sé que esos empleados están aptos para hacer trabajos en alturas, ¿cierto? Porque tienen que tener una capacitación, porque tienen que cumplir con unas, digamos, especificaciones de información y demás. Lo que yo te preguntaba es, cuando se va a generar ese permiso, yo tengo que validar si la persona está apta o no para hacer ese trabajo, o ya esa validación se realizó, yo simplemente voy a revisar que él en ese momento cumpla con las condiciones, que tiene casco, que lleva el arnés, que no sé qué, que no sé cuánto. No, profe, lo que pasa es que pues no es tanto como verificar si es apto o no, ya anteriormente eso se hace un examen de médico que defina si es apto o no, sino que como para cada día hay actividades un poco distintas, de pronto el día de hoy no va a trabajar en alturas, pero el día de mañana sí, o va a trabajar con pulidor el día de mañana, y en ese sentido pues es para lo que requieran el día, entonces eh, digamos, no va a decir si es apto o no, ya va a estar al diligenciar el permiso, pues, va a estar, digamos, confirmando que pues es apto, va a diligenciar el permiso porque tienen que llenar todos los días prácticamente, si va a hacer la actividad. Listo, ya me queda más claro. Bueno, ¿y qué vas a decir algo? No, pues para complementar lo de mi compañero, no sé si el profe preguntaba sobre un tema de cómo perfilar a esos empleados que se asignar esos roles, algo así. No, lo que pasa es como le decía, no conozco el proceso, entonces no sabría cómo es el asunto. Ya es que ustedes me vayan luego ilustrando un poco más sobre el proceso, cómo se hace. ¿Listo? Profe, o sea, los datos que se llenan en los permisos básicamente son nombre, cédula, hacen algunas preguntas en concreto como si de pronto está tomando medicamentos o algo así. Entonces,
esos serían algunos de los pasos puntuales que, digamos, le tocaría llenar así, responder, no sé, digitalmente ahí decir no, o un tipo de selección, sí, no, y listo. Eso sería básicamente. Y teniendo finalidad como que, pues, al final de todo este proceso, pues, no se va a hacer a organizar documentos que por fechas, por permisos o algo así como en este momento con unas montañas de papeles que se hace un poco difícil organizar eso y subirlo a un archivo, un sistema. Entonces, además de que pues, la idea sería como finalidad también mejorar un poco el impacto pues, ambiental con el tema del menos uso de papel y esas cosas. Listo, entiendo. Bueno, vayan por favor documentando la idea allí en el archivo para yo tenerlo pendiente. Listo. Vamos al grupo 4 de la ficha 39, que serían Lady Mariana, Sebastián Montaño, Eliana Profe, Wilson. profe, qué pena ser tan imprudente, ya usted tocando los temas de los grupos, pero con referencia, bueno, ya que está tocando la ficha 27, 58, 339, lo que pasa es que a la hora de subir los trabajos, no sé qué me pasó con el foro y no lo pude subir. Su merced nos va a dar la posibilidad, pues como lo ha hecho con las otras actividades de esta semana, abrir para poder subirlas. Señor, como yo les dije, para fin de mes les voy a habilitar lo que hayamos desarrollado y que no haya tenido opción de desatrasar. ¿Listo? Listo, profe, mil gracias. Bueno, Lady, Sebastián, Eliana, Wilson, Amaya, el último grupo que realizamos hoy. Mañana continuamos con los grupos pendientes. ¿Están por allí? Hola, profe, buenas noches. Bueno, Eliana, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Profe, pues nuestro proyecto es crear como un sistema de control de entrada y salida de los empleados. Ya que el cliente nos comentó que él actualmente, o sea, como que lleva el monitoreo por medio de cámaras y eso le quita tiempo. O sea, no hay un sistema donde ellos marquen entrada, marquen salida. Correcto. Ok. Solo Listo, es eso. me parece bien. Vale, profe. ¿Eso sirve para qué? Para nómina. Es una Perdón, materia profe, prima para nómina. es un aplicativo que el software que vamos a implementar para que el gerente tenga control de la entrada y salida de los empleados, ya que pues él dice que no le queda tiempo para estar pendiente de quién entra y quién no sale. Entonces, él simplemente abre el aplicativo y mira a qué hora entró el empleado, a qué hora salió. Es como un control. Ok, entiendo, sí. Me parece que es viable el desarrollo. Ya es que miren cómo lo van a hacer. Si van a utilizar lectores de huella o qué, porque eso ya dependería también. O de tarjetas, cómo van a hacer si con un código QR, por ejemplo. También se Un puede hacer. código QR. Un código QR. Exacto, se puede hacer mucho más sencillo. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, esa idea está muy bien, está muy, digamos, muy específica, muy ubicada. Hay unas que yo veo que todavía están como un poco no tan centradas. La asistencia se las envié hace rato. Hace rato les envié ese link de asistencia. Entonces, no, se me cerró la cuenta. Yo hace un rato les envié el link de la asistencia. De hecho, por aquí alguien más lo había enviado. Lo acabo de enviar también. Listo, Eliana, muchas gracias. Bueno, muchachos, sí, las ideas, algunas las veo todavía muy abiertas, la idea es empezar a aterrizarlas un poquito más, pero las que he visto hasta hoy van bien, ¿listo? Entonces, yo les informo ahorita o mañana en la mañana, más fácil les cuento
¿A qué hora nos podríamos reunir mañana en la noche? Listo, para que continuemos entonces revisando esos proyectos, esas ideas que tienen por allí. Listo, profe, gracias, que descanse. Vale, que tengan una feliz noche, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches.